ayudarnos. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová. Ustedes recuerdan, la casa de Jehová, Jerusalén, estaba destruida. Hemos venido mencionando esto ya muchas veces. Ahora, quiero que veamos aquí cómo también, aparte de Esdras, este sacerdote Esdras, que Dios le levantó y levantó a Zorobabel y a otros que fueron a reconstruir por primera vez a Jerusalén, también tocó el corazón de Nehemías. Y miren, yo quiero que ustedes vean aquí la palabra de Dios. Dice así, no sé si se alcance a ver realmente en los hogares, pero yo la voy a leer. Dice así, hermanos: Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme. Es decir, no sabemos si Hanani era hermano de sangre de Nehemías, o era un hermano nada más. Se le decía hermano porque era de Jerusalén, porque era judío también. Pero él venía de allá, de Jerusalén, venía de allá donde estaba destruido. Fíjense, en ese contexto, Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné, lloré al Dios del cielo. Y vean ustedes la actitud de Nehemías. Y esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Si nosotros vemos la situación de nuestros hijos, si nosotros vemos que la situación de la iglesia no es la que debería de ser, vemos la situación de nuestro país, nosotros no debemos de conformarnos, nosotros debemos sentir dolor, debemos sentir pesar, debemos de llorar, pero también tenemos que orar y tenemos que ayunar. Miren, a mí me impacta mucho porque Nehemías tenía una situación económica, un status quo, vamos a llamarle así. Su vida era una vida, pues, buena. Él era copero de un rey, no le faltaba nada, ganaba bien, estaba dentro del palacio, comía lo que... Fíjense, él tenía, el trabajo de un copero era comer primero lo que el rey iba a comer, porque para ver si no lo envenenaban. Es decir, lo que él comía era una comida exquisita, tenía un trabajo muy bueno. Y él podía haber dicho, a mí qué me importa lo que están viviendo los demás, qué me interesa lo que viven los demás. Y así hay muchos ahorita, a la gente casi no le importa lo que está viviendo. Por eso los países están como están, hermanos, porque a nadie le importa lo de los demás. Pero fíjense, Nehemías, que aunque tenía ese puesto, tenía ese estatus, él no se conformó. Y él pensó en su país, pensó en su nación, que estaba toda destruida, pensó en sus hermanos que estaban viviendo allá. Y él oró y ayunó y le pidió a Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Y quiero que aquí veamos otra diapositiva. Quiero que veamos aquí, hermanos, esta parte. Fíjense, Dios está buscando, hermanos, y eso que no se nos olvide, porque yo creo que lo mencioné a lo largo y ancho de estas 5 predicaciones. Fíjense bien, Isaías 58:12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Y se acuerdan que yo les dije que era un portillo? Un portillo era un hoyo, era un boquete que se había hecho en la muralla. Por ahí entraban los enemigos, hacían boquetes, ya lo vimos en una de las predicaciones, con arietes, también con animales, incluso con elefantes, y venían, se hacían hoyos, boquetes en la muralla, y entonces por ahí penetraban, y entonces destruían toda la ciudad. Ahora, usted me puede decir, amado hermano, ¿pero de qué nos está hablando el pastor? Aunque yo creo que ya debería de haber quedado claro después de 5 predicaciones, bueno, 4 y 5 con esta. Pero por si no quedó claro, lo voy a volver a mencionar. ¿A qué se está refiriendo cuando dice que está destruida la ciudad o que está destruidos los muros? Amado hermano, simplemente ve la situación de nuestro país, cómo está. Nuestro país cada día aprueba leyes injustas como el aborto, las leyes sobre la homosexualidad. Si tú viajas, simplemente viaja en un microbús y te vas a dar cuenta cómo incluso hay mujeres, hombres, todos tatuados. La mayoría de las personas solamente está esperando a que llegue el viernes para tomar, irse al antro. Aún en medio de estos tiempos de pandemia, cuando abrieron el semáforo, mis amados hermanos, de rojo a naranja, que se pudo salir, la gente empezó a tener sus fiestas. La gente está tan vacía.
Nuestro país está, hermanos, realmente en una ruina moral, en una ruina emocional, en una ruina espiritual. Y lo más triste, hermanos, es que las casas también a veces de los cristianos están iguales, hermanos. A veces no tanto podría ser, pero hay, por ejemplo, jóvenes que ya no quieren saber de Dios. Se encierran en sus cuartos, todo el día están viendo sus cosas en la computadora. No quieren saber ya nada de Dios. A veces hay ya hermanos que realmente no alaban a Dios de todo su corazón. Entonces eso es lo que nosotros debemos reconstruir. Y aquí está diciendo, fíjate lo que está diciendo Isaías: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, es decir, tus hijos, los cimientos de generación en generación. Y las generaciones cada vez vienen más mal. Las generaciones, ¿qué les estamos dejando a nuestros hijos? Y también ellos cada vez están más mal, ¿verdad? Pero aquí dice que si nosotros somos reparadores de portillos, si nosotros somos como ese Nehemías, como ese Esdras, que no nos conformamos a lo que tenemos y decimos: Señor, yo no me quiero conformar, yo quiero levantarme y quiero empezar a orar y quiero empezar nuevamente a que mis hijos te sirvan y quiero estar haciendo lo que debo hacer por mi nación. Primeramente inclinar mi rodilla para orarte por mis gobernantes, para pedirte perdón por este pueblo tan idólatra y orar por mi nación. Y aquí dice, el Señor está buscando reparadores, está buscando reparadores de portillos, como podemos ver aquí. Eso es lo que está buscando Dios. Vamos a darle una más. Ahora, hermanos, fíjense bien en esto. Si Dios no está buscando gente que sea muy buena, que sea muy santa. Dios no está buscando gente perfecta. Lo que está buscando Dios es gente que tenga la disposición. Si hay disposición, mis amados hermanos, Dios pone los medios. Si tú te levantas y dices: yo ya no quiero vivir en esto, yo quiero de verdad orar por mis hijos, quiero que mi familia sea diferente, que mi país sea diferente, que mi colonia sea diferente, que mi iglesia sea diferente. Si tú quieres hacerlo, de verdad tienes la disposición, Dios va a poner los medios. Fíjense que yo escuchaba una vez que alguien decía que Dios no llama a capacitados. O sea, Dios no va a llamar a gente que está capacitada para hacerlo. Dios capacita a los llamados. Y si tú realmente te quieres levantar y decir: yo quiero ser esa persona, ese reparador de portillos, Dios va a poner los medios, te va a capacitar y te va a abrir, hermanos, todas las situaciones. Miren, quiero que veamos aquí en Esdras, ya lo leímos, pero aquí está el pasaje y que lo vayamos viendo. Fíjate bien, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. ¿Se acuerdan ustedes? Jeremías había dicho al pueblo, le predicó al pueblo de Israel que vivía mal, que vivía en idolatría, que no adoraban a Dios, que hacían lo que les pegaba la gana, como ahorita. Y entonces Jeremías les profetizó y les dijo: va a venir 70 años de cautiverio. Ustedes se van a ir 70 años a la cautividad a Babilonia. Y entonces aquí dice: pero Dios les había dicho, después de esos 70 años, yo voy a restaurar nuevamente a Israel. Y entonces dice aquí: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, me encargó que le construyera un templo en Jerusalén, que está en Judá. Ahora, fíjate bien, hermano, porque usó a un rey que no conocía a Dios. Aquí está una imagen de Ciro, rey de Persia, Ciro el Grande le llamaban. Este hombre no adoraba a Jehová, no adoraba a Dios. Él era un persa, él adoraba a otros dioses, adoraba a muchos dioses, era politeísta, era pagano. Él no adoraba a Jehová de los ejércitos. Y sin embargo, no sabemos cómo, pero Dios se le reveló. No sabemos si en un sueño, no sabemos si se le apareció Dios, de qué manera Dios le pidió a este hombre, a Ciro. Pero ahí dice, mire, el mismo en el versículo 2, esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me encargó que le construyera un templo. ¿Cómo? No sabemos. Ahora, dale uno más, hermano, por favor. Si tú estás dispuesto, hermano, Dios hace todas las cosas. Dios va a hacer a través de ti todas las cosas. Mira, si tú te diste cuenta, en el versículo 1 dice un decreto. Y aquí tengo este pasaje, amado hermano, en
aquí en la palabra de Dios. Me estoy aquí abriendo la Biblia, fíjate cómo dice aquí. ¿Me puedes regresar, hermano? Porque no la encuentro aquí. Ahí está. Fíjense cómo dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Ciro? Había dado por medio de Jeremías y movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto. Ustedes se acuerdan, porque seguramente hemos estudiado el pasaje de Esther, y ustedes se acuerdan que cuando un gobernante de los babilonios o de los persas publicaba un edicto y lo sellaba con su anillo, ese edicto tenía que cumplirse sí o sí. Ya no había marcha atrás, ni el mismo rey podía dar marcha atrás a ese edicto. Y él promulgó ese edicto. ¿Cuál edicto? Pues que todos los que vivían en la cautividad en Babilonia, todos los judíos que habían quedado cautivos, ahora podían regresar a reconstruir su ciudad. Ahora podían regresar a reconstruir Jerusalén. Pero miren, quiero que vean esto, mis amados hermanos, en esta parte de la palabra de Dios. Quiero que estamos en Esdras, y fíjense lo que dice los versículos 3. Dice así, fíjense bien, ya lo leímos, pero voy a volver a leerlo. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judea, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Te das cuenta? El edicto consistía, Dios puso en el corazón de Ciro, de este rey, que no conocía a Dios, que no alababa a Dios, pero Dios puso en su corazón que levantara ese edicto, y el edicto decía que todos los judíos que habían quedado en la cautividad podían regresar a Jerusalén a construir, pero no era todo, sino que los que vivían al lado de ellos, que no eran judíos, tenían que ayudarles, tenían que darles plata y oro, y tenían que darles animales, y tenían que respaldar que ellos fueran a reconstruir a Jerusalén. Cuando tú estás dispuesto a hacer las cosas, cuando estás dispuesto a cambiar, cuando tú dices, yo ahora de verdad quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, de verdad ahora quiero leer la Biblia, quiero empezar a orar, quiero empezar de veras a vivir una vida en Cristo, una vida de veras en Dios, Él va a poner los medios como lo hizo aquí. Nehemías se levantó, Esdras se levantó, no sabían cómo, a veces ni siquiera sabemos cómo vamos a hacer las cosas, pero cuando tú le dices a Dios que quieres hacerlo, Dios pone los medios, hermano. Y fíjate, vamos a darle ahora sí, hermano, una más. Hizo un decreto, fíjate cómo él reconoció con reverencia y adoración a Dios, aunque él realmente no conocía a Jehová, pero fue reverente a Dios. Humildad a reconocer que Dios era el que le había dado los reinos. Obediencia, porque dijo, Dios me encargó que le construyera un templo. Y las facilidades. Así que, hermano, si tú estás diciendo, es que yo no puedo, de veras mis hijos ya se me descarriaron, es que yo ya no siento ganas de adorar a Dios, es que ya hemos estado deprimidos por esta pandemia, hermano, yo te animo que te levantes, y si tú le dices a Dios que tú quieres ser un reparador de portillos, Él va a poner los medios, hermano. De verdad yo te lo digo, porque la palabra de Dios lo dice. Y nosotros le creemos a la palabra de Dios, amén. Le creemos a Dios. Vamos a darle uno más. Ahora, no solamente Dios puso todos los medios, no solamente Dios puso todo para que Esdras, Nehemías y ellos volvieran a reconstruir, y lo va a hacer si tú quieres también, sino que también Dios se vengó de sus enemigos que derribaron las murallas. ¿Quiénes fueron los que derribaron a Jerusalén? Ya lo hemos estado viendo. Fue Nabucodonosor, fueron los babilonios. Ahora, Jeremías, que fue un profeta que profetizó precisamente esa destrucción, pero también profetizó que eso no iba a durar para siempre. Quiero que leamos lo que dice aquí Jeremías 50, del 1 al 4, y luego del 11 al 16. Fíjate, aquí está esta parte. Si no lo alcanzas a leer, no te preocupes, yo lo voy a leer para ti. Y si lo alcanzas a leer, pues sigue conmigo la lectura.
Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor con relación a Babilonia y la tierra de los babilonios. Esto dice el Señor: anúncienlo a todo el mundo y no se callen nada. Levanten una bandera de señales para decirles a todos que caerá Babilonia. Sus imágenes e ídolos serán hechos pedazos. Sus dioses Bel y Merodac serán completamente deshonrados. Pues una nación la atacará desde el norte y traerá tal destrucción que nadie volverá a vivir allí. Despedazará todo, huirán tanto las personas como los animales. En los días venideros, dice el Señor, el pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios. Vamos a darle uno más y vamos a seguir leyendo, del 11 al 16. Me salté un pedazo, ¿no? Pero aquí ya nos resume todo. Se alegrarán se alegran y regocijan ustedes que despojaron a mi pueblo elegido. Retozan como becerros en el prado y relincharon como sementales. Aquí está hablando de cómo Babilonia se regocijaba de que había destruido a Jerusalén. Pero su tierra natal será llena de vergüenza y deshonra. Ustedes serán la última de las naciones y un desierto, tierra seca y desolada. A causa del enojo del Señor, Babilonia se convertirá en una tierra baldía y desierta. Todo el que pase por ese lugar quedará horrorizado y dará un grito por la destrucción que verá allí. Sí, prepárese para atacar Babilonia. Todas ustedes, naciones vecinas, que sus arqueros disparen contra ella, que no escatimen flechas, pues pecó contra el Señor. Lancen gritos de guerra contra Babilonia de todas partes. Miren, sus murallas han caído. Es la venganza del Señor. Así que vénguense también ustedes. Háganle lo mismo que ella les hizo a otros. Saquen de Babilonia todos los sembradores, despidan a todos los segadores. Debido a la espada del enemigo, todos huirán a sus propias tierras. Dale uno más, hermano. Quiero que vean ustedes aquí, hermanos, lo que pasó. Dios no solamente le dio a Esdras y a Nehemías la posibilidad de ir a reconstruir Jerusalén y reconstruir todo el imperio, ¿no? Que había dejado Babilonia, que había destruido. Ahora los persas conquistaban a Babilonia y la sometían. En el 539, Ciro el Grande, aquí lo tenemos, esta imagen, conquista a Babilonia. Y esto nos da una enseñanza primaria, hermanos. Siempre va a haber alguien más grande que tú. Siempre va a haber otro más poderoso que tú. Y Babilonia llegó, era un imperio muy poderoso, eran muy crueles. ¿Se acuerdan que en las otras predicaciones vimos cómo hacían con los reyes que capturaban? Le sacaban los ojos, le cortaban los dedos pulgares de las manos, de los pies, mataban a sus hijos en presencia de ellos, degollaban a sus hijos. Eran bien crueles, pero vino una nación más poderosa que los babilonios y los conquistó. Siempre, hermano, grábatelo, habrá otro más grande. Y así como Nabucodonosor fue muy grande, Ciro fue más grande que él. Ahora, dale uno más, hermano. ¿Qué pasó? Si te diste cuenta de la lectura que hicimos, ¿qué pasó con los dioses de Babilonia? No sé si te acuerdas, hermano. Dijimos que cuando un ejército venía, en el caso de Babilonia vino, derribó las murallas, penetró la ciudad, y lo primero que destruyeron fue el templo. ¿Por qué? ¿Por qué fue lo primero que destruyeron el templo? Porque con eso destruían la adoración de ese pueblo. Y entonces se decía, así era la creencia en la antigüedad, el templo de Jehová había sido destruido, Jehová había sido vencido por Marduk. En la lectura que hicimos en Jeremías le llaman Merodac, pero era el mismo, Marduk. Y Marduk era el dios de los babilonios, siempre compitió con Jehová, o quería competir con Jehová. Incluso hay un relato, nosotros sabemos que Génesis relata que Dios creó todo, pero había un relato en la antigüedad que decía que Marduk era el creador de todo. Entonces, cuando los babilonios ganaron, el dios que había ganado, ¿quién era? Marduk. Pero fíjate lo que dice aquí, que ya leímos. Esto dice el Señor: anúncielo a todo el mundo y no se calle nada. Levanten una bandera de señales
para decirles a todos: caerá Babilonia, sus imágenes e ídolos serán hechos pedazos, sus dioses Bel y Merodach serán completamente deshonrados. Cuando vinieron los persas, ¿qué fue lo primero que hicieron los persas cuando llegaron a Babilonia? Destruyeron sus templos. Y si te das cuenta, dice: levanten bandera. En la antigüedad, hermanos, te quiero explicar eso, porque es muy bonito, muy interesante. En la antigüedad no había teléfonos celulares, no había Twitter, no había ninguna red social, no había walkie-talkies, no había radios. La manera en que se comunicaban, fíjate, todavía en la Primera Guerra Mundial no había eso. Cuando había que dar un mensaje, tenían que ir los soldados caminando por todas las trincheras. Hace poco pasó una película de eso, ¿no? Pero tenían que caminar los soldados. Y aquí igual, hermanos, ¿sabes cuál es la señal para comunicarse de los ejércitos? Era con banderas. Por ejemplo, una bandera, la bandera blanca, sabemos que significaba rendición. Pero aquí dice, había una bandera que se levantaba donde todos se daban cuenta que el ejército había ganado. Y esa bandera se levantaba, no sé de qué color era, no sé cómo era, pero una bandera que se levantaba. Y todos los que la veían decían: ¡ah, nuestro ejército ganó! Y aquí es lo que se está diciendo, hermanos. Había sido derrotada Babilonia. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, hermanos? ¿Quién estaba atrás de las imágenes? Yo he predicado de eso también en los mensajes de los martes y los jueves, cuando vimos los 10 mandamientos. Atrás de las imágenes, ¿quién está? ¿Por qué las imágenes tienen cierto poder? ¿Por qué San Judas tiene cierto poder? ¿Por qué el niñopa tiene cierto poder? Y la gente va y les ora y tienen cierto poder, hacen ciertos milagros, ciertas cosas. ¿Quién está detrás de las imágenes? La Biblia lo dice. ¿Quién está detrás? El diablo y los demonios. Y lo que está diciendo aquí es que si tú te levantas, hermano, Dios pondrá todos los medios para que tú vayas y reconstruyes, pero no solo eso, sino que Él va a derrotar a los enemigos, a los que están atrás de las imágenes. Es decir, va a derrotar al diablo y a sus secuaces, que son los demonios. Ese territorio que han ganado, que se han metido a tu hogar. Y de veras, hermano, a veces uno no cree, ¿no? Hay gente que no cree. Yo decía que se hacía una encuesta en los Estados Unidos y el 80% de los evangélicos no creen en el infierno. El 80% de los evangélicos no creen en el demonio. Pero la Biblia lo dice. Entonces aquí, si nosotros lo tomamos de esa manera espiritual, quien fue derrotado fue el diablo. Quien fue derrotado fueron los demonios, porque eran los que estaban atrás de todas estas imágenes. Vamos a darle uno más. Fueron avergonzados, los babilonios fueron avergonzados, y Satanás y los demonios serán avergonzados. Dice así Jeremías 50:12: pero su tierra natal será llena de vergüenza y deshonra. Ustedes serán la última de las naciones, un desierto, tierra seca y desolada. Y mira, me voy a adelantar un poquito aquí. ¿Qué país hoy en día sería lo que fue Babilonia? Irak. Un desierto, tierra seca, desolada. Es un país que siempre ha estado en guerra, que no ha podido tener paz. Allí están, las profecías de Dios se cumplen, hermanos. Babilonia fue derrotada y hasta la fecha, hermanos, ese país está en guerra, ese país no ha podido salir adelante. Hay una profecía también de Egipto. Egipto también se puso sobre el pueblo de Israel y le dijo: nunca más vas a volver a ser una nación poderosa. Y Egipto, hermanos, no ha podido volver a levantarse, no ha podido tener la gloria que tuvo. Egipto fue uno de los países más grandes de la antigüedad. Pero aquí, fíjense, sin habitantes, como había quedado Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando vinieron los babilonios y destruyeron Jerusalén, así quedó Babilonia. Hermanos, cuidado con esto que voy a decir aquí. Cuando alguien le hace daño al pueblo de Dios o a su iglesia, cuidado, hermanos, porque el vengador es Dios. Si tú tienes enemigos, hay gente que te está... No te preocupes, pónselos en las manos de Dios y Dios hará la obra. Dios te vengará. Por eso dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Él es el que se venga por nosotros, hermanos. Vamos a darle uno. Su muralla fue derribada, ¿te acuerdas? De hecho, las predicaciones de todo este mes, ¿para qué se edifican las murallas? Y vimos cómo las murallas eran derribadas. La muralla de Jerusalén fue derribada. Fíjate lo que dice Jeremías 50:15: lancen gritos de guerra contra Babilonia de todas partes.
Miren, se rinde, sus murallas han caído, es la venganza del Señor. Así que vénganse también ustedes, hagan lo mismo que ella les hizo a otros. Hermanos, ahora la venganza estaba consumada. También Babilonia cayó. Pero no solo es eso, sino que cuando cae Babilonia, los persas le dan permiso a los judíos de regresar y restauran nuevamente la ciudad santa. Restauran nuevamente. Fueron reparadores de portillos. Vamos a darle una, hermano. Quiero que esta es la última lámina, pero no lo último que quiero decir. En tiempos de Nehemías, escúchalo, ya vimos, ¿no? Vimos Nehemías. El rey Artajerjes fue hijo del rey Asuero. En esos tiempos se reconstruyeron los muros de Jerusalén. Y antes se había reconstruido el templo con Esdras y con Zorobabel. El nombre de Dios fue honrado en todo el mundo conocido. Dios permitió que se restaurara la ciudad, que se restaurara el templo y que se restaurara la espiritualidad del pueblo de Dios. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué es lo que necesita Dios de nosotros? ¿Sí te quedó claro, amado hermano? ¿Cuál es el título de esta predicación? Y con eso voy a concluir. Dios busca gente que quiera edificar las murallas y Él les ayuda. Yo no sé si tú quieras edificar las murallas que cubren tu casa, que cubren tu familia, que cubren a tu iglesia, que cubren tu país. No sé si tú seas de esas personas que Dios ha puesto para que veas cómo está el mundo y te dé tristeza y sientas el deseo de orar por el mundo, sientas el deseo de levantarte y compartir la palabra con los que no conocen de Dios. Yo decía en una de las predicaciones pasadas, nos quejamos de que vivimos en un país inseguro. Somos de los primeros países en el mundo, no sé qué número, pero sé que estamos en ese ranking, tristemente, de los países más inseguros del mundo. Pero ¿cuántas veces has orado? ¿Cuántas veces has doblado rodilla? Y has pedido que esos delincuentes, esos violadores, esos malhechores se rindan a Cristo. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios, a lo mejor en la noche antes de dormirte, Señor, si ahorita una mujer está siendo agredida, la están queriendo violar, ¿cuántas veces has intercedido? A veces estás muy cómodo, estamos muy cómodos en nuestra casa y a pesar de lo que vemos alrededor, no hacemos nada. Y las murallas finalmente son murallas de oración, son murallas de protección espiritual. Ojalá me haya explicado durante estos 5 domingos. Nosotros ya no construimos una muralla. Hay gente que dice, ¿no? Los ricos, por ejemplo, voy a levantarme unas bardas grandísimas y les voy a poner electrificación y voy a poner cámaras y voy a tener guaruras y voy a estar muy seguro. No habla de eso, hermanos. Habla de levantar murallas en oración, de espiritualidad. Mucha gente no cree esto y con esto voy a concluir ahora sí. Si tu hijo está dormido y tú como varón, acuérdense quiénes fueron los primeros que se levantaron, fueron los varones. Ve a su cuarto. A lo mejor no puedes abrir la puerta porque se despierta, o a lo mejor sí, lo más próximo que puedas estar a tu hijo, y ora por él. Rodéalo de oración y vas a ver que cambia, porque esto es algo espiritual. No sé cuántos conozcan a un cantante, ahorita se me fue el nombre, lo tenía aquí, se me fue, que canta una canción, es cristiano, canta esta canción de La niña de mis ojos. ¿Cómo se llama? No es Jesús Adrián, es un puertorriqueño, no me acuerdo ahorita de su nombre, de este cantante, pero bueno, la historia es esta. Él fue hijo de un pastor, es hijo de un pastor, y él se alejó por mucho tiempo de Cristo. Anduvo de borracho, anduvo de vicioso. Él contó su testimonio. Y su papá era pastor.
Y él dice, hermanos, ¿saben qué me hizo regresar a los pies de Cristo? Que cuando yo regresaba en la madrugada de estar con mis amigos, de haber tomado, yo veía a mi padre. Mi padre estaba en un sillón en la sala, con una cobija atrás, doblando rodilla por mí. Y eso fue lo que me hizo regresar a los pies de Cristo. Hermanos, esas murallas son una realidad. Es lo que hemos hablado, es una realidad. No te conformes a este mundo, hermano. No te conformes a este mundo. Porque, acuérdate, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero ahí dice, en Juan 10:10, el Señor Jesucristo dijo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso Él ha venido, hermanos. Él está buscando gente que se quiera levantar en espiritualidad, gente que quiera hacer la diferencia, que diga, Señor, yo quiero vivir en integridad. No lo he hecho hasta ahora, no he sido un buen cristiano, pero quiero serlo. Y Él te va a ayudar y te va a abrir puertas. Ojalá que su palabra, hermano, haya tocado tu corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Va y hace la obra para lo cual tú la envías. El Espíritu Santo toca corazones. Y rogamos, Señor, que esta serie de predicaciones que hablaron acerca de levantar las murallas nos hayan servido, Señor. Te pedimos, Padre, perdón porque a veces hemos dejado que el enemigo entre a nuestras iglesias, a nuestras casas y por supuesto a nuestro país. Y le ha hecho daño, Señor. Ayúdanos a levantarnos, porque tú harás la obra, Señor, y te vengarás de los enemigos, aún del diablo y sus secuaces, de esos demonios, Señor. Tú harás la obra. Confiamos en ti, Señor. Pero también yo confío que hoy se levantarán hombres y mujeres. Ahí en sus hogares habrá hermanos que estarán haciendo oración, que estarán pidiendo internamente que tú los levantes. Yo te pido, Señor, levanta a nuestra congregación, levanta a nuestras familias y levanta a nuestro país. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Damos gracias por la palabra predicada el día de hoy y por la vida del pastor. Vamos a continuar con nuestro orden de culto.